parlamentario del Partido Revolucionario Institucional hasta por 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. El maíz es parte de la esencia de México. Es uno de los cultivos más importantes del mundo que nos ha acompañado desde el origen mismo de esta nación. En el grupo parlamentario del PRI, claro que estamos a favor de la protección del maíz. Estamos a favor de políticas de Estado que impulsen el campo y que eviten la dependencia de excesivas importaciones de alimentos. Hemos trabajado muchísimo para fomentar todo esto. Es en el seno del PRI, de hecho, donde existe la organización campesina más importante de este país, la más grande, la que ha estado vinculada a la historia agraria de México. Es la Confederación Nacional Campesina. Exactamente. Somos las y los priistas quienes impulsamos políticas públicas para lograr la autosuficiencia del maíz blanco. Claro que estamos a favor de esta iniciativa, una iniciativa que, por cierto, eleva a rango constitucional lo que ya está contemplado en la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados. Ya se prohíben los alimentos transgénero en este país. Transgénicos en este país. Ahora, lo que necesitamos dimensionar, senadoras, senadores, es más allá de discursos bonitos nacionalistas que hemos escuchado en esta tribuna. Lo que necesitamos dimensionar es la realidad. Aquí sí les pido atención y seriedad. La realidad de lo que está pasando en torno al maíz en México. Somos un país que consumimos 47 millones de toneladas de maíz cada año. Esas 47 millones de toneladas son tanto de maíz amarillo como maíz blanco. Es maíz para el consumo humano, pero también para la industria. Ese es el alimento que más consumimos en México y, sin embargo, lo que este régimen ha hecho es desmantelar el apoyo para sembrarlo. Ustedes eliminaron desde el sexenio pasado más de 60 componentes que estaban para incentivar la actividad productiva. Financiamiento, aseguramiento ante los efectos del cambio climático, tecnificación, muchísimos programas más, todos eliminados. Por eso es que cada día se siembra menos maíz. Esa es la verdad. Tan solo en un año hemos perdido en superficie sembrada 11% de superficie sembrada que se destinaba para la siembra del maíz se perdió. En el estado de Sinaloa, tan solo un estado, casi el 50% de las parcelas se dejaron de sembrar porque están padeciendo los efectos de las decisiones del gobierno. Pero en lugar de ayudar, pudiendo pagar un precio de garantía a los productores de maíz de 6,979 pesos, ¿cuánto les da? Les anda dando 5,840 pesos por tonelada a los productores. Eso no les alcanza ni para cubrir los gastos y los insumos básicos. Políticas fallidas, presupuesto disminuido, inseguridad y crimen organizado que sí afecta a los productores del campo, efectos del cambio climático no atendidos por este gobierno. Todo eso está provocando que estemos importando cada día más maíz. Quiero compartir esta gráfica, enfatizar la tendencia clarísima de las importaciones de maíz. Y aquí el último año observemos este pico. En el 2025 se está estimando que vamos a importar 25 millones de toneladas de maíz. Esa es la cifra más alta en la historia de este país. Cada día estamos importando más, estamos a niveles de China. China, que tiene 10 veces más población. China, que ya tomó medidas al respecto. ¿Y nosotros cuándo?
Aquí, senadoras y senadores, aquí sí hay un riesgo de soberanía alimentaria. Por supuesto que eso nos preocupa, pero senadoras, senadores, también nos preocupa muchísimo de esta reforma que no termina de compensar los efectos dañinos del sexenio pasado para los productores del campo. No termina de compensar a nuestros productores que tenemos a nivel nacional, pequeños, medianos y grandes en todo el país. Esta reforma especialmente no está poniendo atención a los productores medianos. Quiero que me permitan enfatizar cuán importante es la atención para nuestros productores medianos con un ejercicio muy sencillo, pero que me parece lo va a dejar muy claro. Aquí tenemos dos recipientes. Estos dos recipientes representan el consumo de maíz a nivel nacional. Esos 47 millones de toneladas que consumimos en México. Aquí están las 25 millones de toneladas que importamos. La mayoría viene de otros países. La mayoría, ese no es maíz mexicano. Aquí estará representado las 22 millones de toneladas de maíz que producimos en México. 22 millones, por cierto, esa es la cifra más baja de producción de maíz desde el 2012. Tenemos productores pequeños, medianos y grandes. Aquí está representados ese 85% de productores pequeños. Son productores que tienen hasta 5 hectáreas de producción y ellos con esas 5 hectáreas nos aportan el 26% del maíz mexicano. Todos estos aportan a la producción nacional. Esta reforma viene a beneficiar a estos pequeños productores, por eso estamos a favor de la reforma, sí, claro, pero no es la película completa. Aquí están los grandes productores, estos que representan menos del 1% de los productores a nivel nacional. Ellos tienen más de 50 hectáreas y ellos también producen casi lo mismo de los pequeños, 27 millones de toneladas al año. Esta es la producción mexicana. Esos grandes, por cierto, que ya están consolidados, que ya ellos salen adelante por su propia cuenta, ellos no siembran maíz genéticamente modificado. Nos quedan los medianos. Estos son los medianos. Menos del 14% de los productores a nivel nacional son quienes nos aportan casi la mitad de la producción de maíz en México, casi el 50%. Viene de los productores medianos. Estos productores medianos, estos productores, senadoras y senadores, a esos a los que ustedes muchas veces han llamado aspiracionistas, este 14% casi a los que ustedes han criticado por querer salir adelante, estos productores a los que ustedes han completamente abandonado. Estos productores son los que nos aportan lo que convertimos en maíz, lo que convertimos en tortilla. Ellos producen el pozole que disfrutamos cada día, son los que han hecho del maíz un alimento nacional. Estos productores, especialmente los medianos, son quienes no tienen programas de apoyo en el campo. Los tenían incentivos, tenían apoyo, tenían capacitación, todo eso que ustedes vienen a decir y a señalar que se va a lograr, lo tenían, pero ustedes se los quitaron, disminuyeron más de 60 componentes. Claro que todo esto representa una crisis de soberanía y de seguridad alimentaria, porque cada día estamos importando más maíz del que se produce en México. ¿Y cómo es eso posible si somos la cuna del maíz? ¿Cómo es posible que cada día importemos más? Sin maíz no hay país. Es lo que nos han repetido a lo largo de tantos años. Pero senadoras, senadores, este régimen más bien está dejando al país sin maíz. Cada día estamos produciendo menos.
En el grupo parlamentario del PRI reiteramos, estamos a favor de esta iniciativa que beneficia a los pequeños, sí, pero todavía nos falta apoyar muchísimo a los medianos, a los que nos dan casi el 50% de los alimentos del maíz. Sabemos que a ustedes les gustan muchísimo los discursos populistas y nacionalistas, sí, pero ¿saben qué? Con eso no se construye la soberanía alimentaria. Nuestra propuesta, la del PRI, es que se recuperen los programas que ustedes eliminaron, que se paguen los precios de garantía que ustedes no están respetando y que se apoye a los medianos productores a los que ustedes abandonaron. En resumen, senadoras, senadores, más producción y menos populismo. Termino, presidente. Sí. De no hacerse así, senadoras, senadores, recuerden esta fecha, 5 de marzo del 2025. Si continuamos con esta misma dinámica, el próximo año estaremos perdiendo la autosuficiencia en el país, en México. ¿Es cuánto? Muchas gracias, senadora Romero Celis.